Buenos días a todos, gracias por la invitación y bueno, una lástima tener que estar lejos, pero bueno, esperemos que las circunstancias Lo cambien lo antes horrible posible. que me veo. Pero no te ves así en la realidad. Horrible. Pero vos viste lo que es eso. Lu, se está escuchando el audio. Eh, bueno, para arrancar, en realidad, yo les traía un par de casos clínicos para discutir Pero no es la y para realidad. resaltar un poco las características de la IJ y la diferencia especialmente entre la artritis hepática juvenil Yo parece que te voy a y la avisar artritis nomás. reumatoidea del adulto, que son realmente dos enfermedades No diferentes, se ve así, Mirá que... ¿tá? Y les traigo entonces dos casos de la vida real este, que hemos tenido hace poco tiempo. El paciente 1 es un varón, una mujer de 16 años, una adolescente sin antecedentes personales patológicos, que comenzó en septiembre de 2019 con artritis de codos, con dolor, limitación de la flexoextensión y rigidez matinal de 2 horas, con una afectación sumatoria en la evolución con dolor e impotencia funcional de ambos hombros, artritis franca de rodillas y tobillos, limitación con dolor de ambas coxofemorales y también elementos clínicos de artritis de la columna cervical. En ese momento, en septiembre del 2019, se hace diagnóstico de artritis reumatoidea, por lo cual inicia tratamiento con metotrexate a 15 miligramos vía oral por semana. En mayo de este año persiste aún con alta actividad, por lo que se le aumenta el metotrexate a 22,5 miligramos por semana y se agrega el leflunomida vía oral como segundo remisivo. Esta paciente tenía en ese momento, a inicio de este año, una velocidad de sedimentación de 15 mililitros por hora, una PCR de 32, anticuerpos antinucleares negativos, un factor reumatoidea negativo y un anti-CCP de 87, positivo de 87. En esos meses de tratamiento recibió además 2 o 3 series de prednisona bioral por poco tiempo, máximo por una semana, y a pesar de lo cual tiene una alta actividad persistente con afectación de las actividades de la vida diaria, tanto que se cortó el pelo porque no tenía la posibilidad de peinarse por la afectación funcional que tenía. En septiembre de este año se le agregó celecoxib al tratamiento, sin mucha mejoría, y estas son las radiografías de la paciente. Como ven, la artritis en los niños y adolescentes puede expresarse de forma radiológica, de forma muy proteiforme, pero según las edades hay ciertas características. Esta es una adolescente, por lo cual está casi que ya cerrado, están casi cerrados sus cartílagos de crecimiento, y lo que podemos ver en esta placa de los codos, que es bien clara, es la desmineralización, la menor densidad ósea que se encuentra en ambas regiones de los codos. Lo mismo podemos ver en las rodillas, desmineralización, esclerosis de los platillos, ¿tá? Otros elementos que se ven más precozmente en la artritis reumatoidea, como las erosiones o los pinzamientos precoces, en algunos casos es muy raro ver en los niños y en los adolescentes. Los tobillos de los niños es lo mismo, son bien claras la desmineralización que tienen, la esclerosis subcondral de ambos tobillos. Y esta foto no es muy feliz, pero incluso en las caderas se ven cambios radiológicos con una esclerosis subcondral y un pinzamiento bilateral de las caderas, en una enfermedad que tenía un año de evolución. El primer control entonces con reumatología pediátrica lo tiene en octubre de este año, y al examen le encontramos una poliartritis de hombros, codos, puños, metacarpos falángicas, interfalángicas proximales y de la rodilla derecha, por lo cual hacemos diagnóstico de artritis idiopática juvenil poliarticular, severa y con alta actividad en el momento, por lo cual le cambiamos el diagnóstico. Como decía Lucía hoy, la definición actual pone el límite en los 16 años, es un límite arbitrario. El próximo cambio que se está planificando y se está estudiando para la definición de IJ llega hasta los 18 años. Esta paciente tenía 15 años cuando empezó con la enfermedad, por lo cual en realidad debutó en la edad en que es una IJ.
Cuando la vemos con esa poliartritis tan severa, le ingresa a cuidados moderados, se le hacen 3 bolas de metoprolizolona, tiene una muy buena respuesta, continúa con prednisona bioral, y tomamos la conducta que normalmente tomamos en el tratamiento de la artritis que no responde a los primeros remisivos en la IJ, que es rotar a la vía parenteral el metotrexate, darlo intramuscular, y agregar sulfasalacina 2 gramos por día, que es el segundo remisivo que usamos en reumatología pediátrica. A pesar de todo esto, persiste con alta actividad, por lo que ingresa a tener sexo cutáneo semanal. El segundo paciente es un varón en este caso, un adolescente también de 16 años, que a inicios del 2019 comenzó con una poliartritis bilateral de manos, con una afectación secuencial y sumatoria con artritis de rodillas y tobillos. Se le hace el diagnóstico de artritis reumatoidea, comienza con metotrexate a 22,5 miligramos semanales e inhibidores de la COX, y por persistencia de la actividad se le indica en la evolución nefrolamida también como segundo remisivo. Este paciente tenía una vez de 54 mililitros por hora, alfa-2 globulinemias persistentemente elevadas en el PEF, un factor reumatoideo negativo, anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos 1 en 40, y un anti-CCP extremadamente positivo, más de 1000 unidades por mililitro. Si se fijan, la paciente 1 tenía una vez normal, una PCR elevada, en este caso los dos tienen anti-CCP positivos, la verdad que con un valor extremadamente alto, cosa que es muy rara encontrar, pero con un factor reumatoideo negativo, y tiene una vez elevada. Esto nos permite ver que los reactantes de fase aguda, como decía Lucía, cuando son positivos, cuando son elevados las veces desde el inicio y la PCR, son de mal pronóstico, pero pueden tener perfectamente reactantes de fase aguda negativo en nuestros pacientes, lo que no invalida para nada el pronóstico. Pueden tener anticuerpos antinucleocitoplasmáticos negativos y tampoco se invalida el diagnóstico. Y estos casos son de los más raros, pero tenemos pacientes, y estos son adolescentes, pero incluso pacientes pequeños, preescolares con anti-CCP positivo. Estas son las radiografías de este segundo paciente, que también podemos ver que hay desmineralización en los carpos, esclerosis subcondral en los radios distales, no se puede observar muy bien, pero tiene desmineralización en banda de las metacarpos falángicas. Y si ven aquí el detalle del tercer dedo, lo tiene bien tumefacto, se nota el aumento de las partes blandas en la interfalángica proximal de ese dedo, que aquí lo ven resaltado. Las rodillas con una gran desmineralización, pinzamientos internos, esclerosis subcondrales tibiales de los platillos. Los tobillos también, alguna línea de crecimiento, y un tobillo también con desmineralización y esclerosis subcondral. Y en la cadera de este paciente también, esclerosis subcondral, desmineralización, no hay tanto pinzamiento como en la primera paciente. Y entonces queríamos hacer un pequeño análisis de cuándo estamos frente a una IJ y cuándo una artritis reumatoidea, especialmente en estas edades, en los adolescentes. Como decía Lucía hoy, hay un pico de presentación de algunos tipos de IJ en la adolescencia, y por lo tanto a veces son pacientes que pueden llegar a ser vistos por un reumatólogo de adultos o por un reumatólogo infantil, y esto puede hacer cambiar la visión, según quien lo vea, la visión del diagnóstico y la clasificación del paciente. Este paciente en agosto del 2020 tiene la primera consulta con reumatología pediátrica. ¿Se acuerdan que estaba con metotrexate y 22,5 miligramos semanales, con un icoxib y con leflunomida? En agosto lo vemos, tiene esa poliartritis importante, como veíamos al inicio, incluso una afectación de las temporomandibulares, con dolor y limitación de la apertura bucal. Tenía un adelgazamiento porque estaba comiendo poco, porque no podía abrir la boca. Y hacemos entonces diagnóstico de artritis hepática juvenil poliarticular con alta actividad. Rotamos, igual que la primera paciente, el tratamiento a vía intramuscular de metotrexate a 20 miligramos semanales. Agregamos sulfasalacina, prednisona bioral y AINES reglados. Tiene
a la semana una intolerancia digestiva muy importante de la sulfasalacina, que es una limitante con este DIMAR, por lo cual lo suspende, y teniendo una escasa respuesta y persistiendo con la poliartritis, también ingresa etanercept subcutáneo. Como les decía, puede haber una diferencia entre lo que un dermatólogo de adultos y un dermatólogo de niños u otro médico puede llegar a clasificar, definir o diagnosticar frente a un paciente de este tipo. Y traigo por eso estos dos artículos, los dos son de este año, este es de junio del 2020, que compara los criterios clasificatorios y diagnósticos de pacientes en transición desde la pediatría al cuidado de los adultos, y el mismo paciente, qué es lo que ve un reumatólogo de adultos y un reumatólogo de niños. La premisa es que hay diferente encare y criterios de clasificación de los pacientes con AIJ entre el reumatólogo pediátrico y adultos. Y lo que se hizo en ese trabajo, que es muy interesante, es clasificar adolescentes portadores de AIJ en los criterios de las enfermedades reumáticas de adultos. ACR-EULAR 2010 para la artritis reumatoidea, Yamaguchi para la enfermedad de Still y Caspar para la artritis psoriática. Se vieron 130 pacientes en transición con una edad media de 19 años entre los años 2010 y 2017 en Lyon, Francia y Lausanne de Suiza, y encontraron que el 87,5% de los pacientes con una artritis hepática juvenil poliarticular, factor reumatoideo positivo, cumple criterios ACR-EULAR 2010 para artritis reumatoidea. Lo que es bastante esperable, porque como decía Lucía, es el fenotipo de AIJ que más se asimila con la artritis reumatoidea del adulto. Solamente el 9,5% de los pacientes con AIJ poliarticular, factor reumatoideo negativo, cumple los criterios ACR-EULAR. El 66% de los pacientes con AIJ sistémica cumplía criterios de Yamaguchi para Still. Sorprende un poco capaz que el 44% no lo haga. Y solo el 34% de los pacientes con AIJ oligoarticular cumplía criterios ASAS para espondiloartritis seronegativa, que como se veía recién, la AIJ oligoarticular y la entesitis relacionada con artritis se consideran parte del espectro de la espondilitis anquilosal. El 77%, como ven, de los pacientes con entesitis relacionada a artritis cumplía criterios ASA para espondiloartritis. Mientras que el 33% de los pacientes con ERA cumplía criterios ASAS para espondiloartritis, pero con además sacroileitis radiológica. El segundo artículo que les quería traer para compartir es que también de este año, de junio 19, perdón, que compara también a pacientes adultos con artritis hepática juvenil poliarticular con pacientes adultos con artritis reumatoidea. La premisa es que los adultos con AIJ tienen una discapacidad, complicaciones por su enfermedad y el tratamiento, un retardo del crecimiento, pueden tener uveitis con afectación de la visión, fracturas óseas, prótesis articulares. Entre el 37 y el 60% de los pacientes con AIJ llegan a la edad adulta con enfermedad activa, recibiendo medicación, por lo cual, cuando el paciente pasa a la edad adulta, no deja de ser una AIJ, no deja de tener su enfermedad, no pasa a tener una artritis reumatoidea, sigue siendo un adulto con una AIJ. En Estados Unidos se vio en varios estudios que hasta el 45% de los adultos con artritis hepática juvenil son caratulados como portadores de artritis reumatoidea por los reumatólogos de adultos. Y no existe hoy un tratamiento ideal y protocolizado para los adultos con AIJ. Obviamente que la idea, por supuesto, es seguir con los protocolos que tenemos para los niños, pero muchas veces vemos que hay cambios en el tratamiento cuando llegan al seguimiento con los reumatólogos de adultos. Esta tabla es muy interesante porque muestra las características demográficas tanto de los adultos con AIJ como de los pacientes con AR, y donde vemos que el 89% de los pacientes con AIJ son mujeres, y el 73% de las mujeres, de los pacientes con artritis reumatoidea son mujeres. El factor reumatoideo positivo está presente en el 30% de la AIJ y en el 78% de la artritis reumatoidea, mientras que los anti-CCP están también cerca de un 30% positivos en la AIJ y en un 74% de la artritis reumatoidea.
todo lo que nos muestra que los fenotipos clínicos, los fenotipos inmunológicos e inflamatorios del laboratorio son realmente diferentes entre un paciente con IJ y artritis reumatoidea. Y esta tabla nos muestra la proporción de los pacientes que cumplen con los criterios ACR EULAR y ACR 1987 para artritis reumatoidea siendo portadores de una IJ. El 73% de los pacientes con IJ cumplen ambos criterios, mientras que el 94% de los pacientes con artritis reumatoidea cumple con los criterios. Y en esta tabla, que también pareció muy interesante de este trabajo, nos muestra el uso de FAMES en los pacientes, tanto en IJ, pacientes adultos con IJ, como los pacientes con artritis reumatoidea. Solamente el 9% de los niños con IJ nunca recibió metotrexate, mientras que hasta el 20% de los pacientes con artritis reumatoidea no recibió metotrexate. La hidroxicloroquina, que la usan los reumatólogos de adultos en artritis reumatoidea, como se ve acá en esta tabla, en este estudio, un 33%, el 80% de los pacientes con IJ nunca usaron hidroxicloroquina, no está en las pautas entre los FAMES que inicialmente usamos para tratar la IJ. La neflunomida, hasta el 87%, ningún paciente con IJ tuvo, de 87% de los pacientes no tuvo uso de neflunomida en IJ, mientras que en la artritis reumatoidea el 80% tampoco, que eso en realidad sí llama un poco la atención, mientras que la sulfasalacina, la mitad de los pacientes con IJ usaron sulfasalacina y la mitad no, y el 66% de la artritis reumatoidea no usaron nunca sulfasalacina. Entonces, como para concluir un poquito, las conclusiones de este estudio son que los pacientes adultos con artritis idiopática juvenil poliarticular son una población clínica diferente de la artritis reumatoidea, y que eso se puede ver en la discordancia que hay en la clasificación de los criterios ACR EULAR. No lo discutí detalladamente, pero también concluye que hay una clara diferencia en el uso de los FAMES, y especialmente de los anti-TNF, no solo del metotrexate, y hay un aumento incluso del uso de anti-TNF en pediatría que en adultos. Una proporción mucho mayor de pacientes con IJ terminan el tratamiento con biológicos que en artritis reumatoidea. Los factores, el factor reumatoideo y anti-CCP negativos no nos debe descartar que el paciente tenga una IJ y que pueda necesitar tratamiento con biológicos para su enfermedad. Muchas gracias.